En nuestro estudio sobre Abraham, viviendo por fe, es importante que hagamos una lección sobre Ismael. Ismael fue el primer hijo, el primogénito de Abraham, y era carne de su carne. Él fue idea suya. Fue idea suya y de Sara. Dios no tuvo nada que ver con esto, y esto solo nos demuestra que incluso las buenas personas, personas piadosas, pueden cometer errores muy serios, y esto debe ser una lección para todos nosotros. Y le he llamado un burro salvaje, y nuestro texto lo tomaremos de Génesis capítulo 16, versículo 11. Es aquí donde el ángel del Señor le dice a Agar: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y la palabra Ismael literalmente significa esto: Dios ha oído, Dios te ha oído. Y el versículo 12 dice: Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¡Oh! ¡Qué gran descripción de la naturaleza carnal! Lo que la Biblia llama la carne. La naturaleza carnal, los deseos de la carne. El burro salvaje. El burro salvaje. Ahora, al vivir esta vida de fe, hay algo que nunca debes olvidar. Que todos tenemos dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de la carne. Esto lo obtenemos de nuestros padres. Y también obtenemos una buena dosis. Y luego, la naturaleza del espíritu, la cual proviene de Dios. Por eso debemos nacer de nuevo. No podemos tener una relación con Dios excepto a través del Espíritu. Desde luego, tenemos que nacer de la carne antes de nacer del Espíritu. Debemos tener una vida natural, pero todos lidiamos con estas dos naturalezas, la carne y el Espíritu. Abraham tiene que lidiar con lo mismo. Y lo que él descubrirá en esta lección es que él aprende la lección de que aquel que satisface los deseos de la carne cosechará corrupción. Y no solo es cierto de Abraham y de Sara, también es cierto para cada una de nuestras vidas. Si nosotros, como creyentes, escogemos hacer cosas carnales, cosecharemos resultados carnales gracias a esto. Comencemos esta lección hablando sobre el precio de hacer maquinaciones, y esto nos remonta a que debemos aprender a vivir nuestras vidas en fe y no por nuestro ingenio. Sara comienza a hacer planes. Ella empieza a intentar echarle una mano a Dios. ¿Alguna vez lo has intentado? Como ya dijimos, le llamamos oraciones, pero lo que hacemos muchas veces es darle a Dios nuestras buenas ideas y nuestras brillantes sugerencias, decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Ay, Dios, ¿qué nos pone en esa posición de decirle a Dios qué tiene que hacer? Estamos en el lugar equivocado. Y esto es lo que Sara comienza a hacer. Ella le dice a Abraham que, bueno, tú sabes que yo no tengo hijo. Tenemos muchos años juntos y todavía no tengo un hijo. Entonces, necesitamos echarle una mano a Dios en vez de confiar en Dios, esperar en Dios. Oh, Dios. Me pregunto cuántas veces se habrán arrepentido de esta decisión tan terrible que tomaron. En vez de que Abraham buscara a Dios, y aquí no se hace ninguna referencia a ningún altar, y demuestra la culpa de Abraham. Él hizo muchos altares. Sí, buscó mucho a Dios, pero no lo hizo esta vez. ¿Por qué? No lo sé. La Biblia no nos dice por qué. Yo en verdad no tengo la respuesta para esto y yo dudo en estar especulando, pero obviamente había algo con lo que Abraham no había tratado en su vida y que le llevó a estar de acuerdo con este plan. Cada vez que Sara venía con él y le decía: mira, llevamos casados tantos años y no tenemos hijos, cásate con mi sirvienta y
Los hijos que ella llegue a tener, yo los voy a adoptar como si fueran míos. Y así cumpliremos con la promesa de Dios. Y Abraham le contesta, está bien. Él no se detuvo, él no se puso a buscar a Dios, no se puso a orar, y fue el premio al ingenio. Esto los metió en muchos problemas. Hay una muy buena palabra profética dada por Isaías que dice, el que creyere, no se apresure. Y debo confesar que este es uno de los problemas más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida, más que otra cosa. El problema de la impaciencia. Impaciencia. ¿Alguna vez tú has sido impaciente? Cada vez que yo pienso sobre esto recuerdo a un muy buen amigo mío y es uno de mis hijos espirituales, uno de mis Timoteos allá en México. Su nombre es Eliseo. Y una vez estábamos atrapados en un gran embotellamiento en Ciudad de México, uno de los peores del mundo. Si tú crees que hay tráfico allá en donde vives, en México es mucho, mucho peor. Allá tienen unos 6 carriles y están atascados y atascan 1 o 2 más, entonces son 8 carriles. Y hasta donde alcancen a ver tus ojos habrá cientos o miles de camionetas, autobuses, carros, y volteas a ver a otro lado y lo que ves es exactamente lo mismo, siempre. Y todo está en tal quietud, nadie se está moviendo, todo está parado. Y todos están sonando el claxon. Y estamos atascados en este embotellamiento y yo volteo a ver a Eliseo y le dirijo una sonrisa. Siempre tengo una sonrisa en mi cara, ¿sabes? Entonces le sonrío y le pregunto, oye, ¿sonar el claxon nos ayuda a llegar más rápido? Voltea a mirarme, también me sonríe y me dice, no, pero al menos estamos haciendo algo. Pip, pip, pip. Eso es impaciencia, ¿o no? Impaciencia. ¿Alguna vez has tenido problemas con ello? Oh, yo sí. Soy como el tipo que alguna vez oró por paciencia. Dios, por favor, dame paciencia, pero dámela ya. Y, ese es el problema, ese es el problema. Las maquinaciones nos meterán en problemas. El profeta dice, si en verdad crees, estarás dispuesto a esperar. Me encanta esta escritura en Hebreos 11, donde dice que ellos por fe y paciencia obtuvieron la promesa. Han pasado ya 10 años, y ese es un largo tiempo de espera, en especial si empiezas a esperar a los 75 años de edad. Pues ahora tiene 85 años. Ya pasaron 10 años. Y sin hijos. No hay promesa más que la que ya Dios les dio. Evidentemente Sara no está esperando ningún bebé. Y entonces se les ocurre este gran plan. Sara comienza a hacer maquinaciones. ¿Cómo podemos ayudarle a Dios a cumplir la promesa y contestar nuestra oración? Y yo solo quiero prevenirte aquí porque todos estamos tentados a hacerlo. Y siempre es un error. Lo que ella hace es lo que hoy conocemos como una madre sustituta. Y ella dice, cualquier hijo que mi sierva Agar llegue a tener, debido a que ella es mi sirvienta y tiene que hacer lo que yo le ordene, cásate tú con ella, y todos los hijos que ella llegue a tener serán míos. Y la forma en que lo hacían en ese tiempo, la costumbre era que cuando naciera el niño lo ponían sobre las rodillas de ella, y ella decía, este es mi bebé. Y todo esto suena como un plan bastante razonable, pero es un plan de la carne. Nuestros planes y nuestras ideas siempre parecen brillantes, según nosotros, pero el resultado final nunca es bueno. Y eso es lo que ocurre aquí. Pareciera que está dispuesta incluso a hacer un sacrificio. Yo quisiera advertirte fuertemente aquí a que nunca hagas un sacrificio ante Dios de algo que Dios nunca te haya pedido traer. Trae ante Dios únicamente lo que Él te pida. Parece que estoy sacrificando a mi esposo. Dios nunca te pidió hacer eso. ¿Estuvo mal? ¿Fue una idea carnal? ¿Fue una maquinación? Y no era fe.
Eso no era creer. Y la Biblia es muy clara al respecto. Todo lo que no sea de fe es pecado. ¿Quieres saber lo que es pecado? Pecado es no creerle a Dios. Pecado es llamarle a Dios mentiroso. Y eso hace nuestra incredulidad. Todo fue su plan. Ahora hablemos sobre la segunda área. La segunda área es lo que yo llamo el producto de lucha porque, sí, Abraham se casa con Agar y poco tiempo después, Agar ya está embarazada, está esperando un hijo y es el primogénito de Abraham. Pero en lugar de resolver el problema, lo que hizo fue crear un problema aún mayor. Y el problema que se ha creado es, y esto podemos verlo en Proverbios capítulo 30, verso 23, donde dice que la esclava comienza a gobernar sobre su ama, y esto siempre crea problemas. Y aquí ella está esperando un hijo, y ahora mira con desprecio a Sara y dice, ¿cuál es tu problema? Y comienza a surgir esta fricción entre estas dos mujeres. Es un problema más grande del que tenían antes. Y ahora lo cierto es que el plan de Sara es el que necesita salvarse. Yo no sé si tú te has encontrado en esa posición, pero yo sí, muchas veces. Cosas que yo intentaba para hacer que funcionara. Y luego Dios necesita ayudar a mi plan. Y lo que ocurre es que, a medida que que Agar comienza a tratar a Sara con desprecio, ¿cuál es tu problema? Sara lleva este asunto ante Abraham y le dice que mi error caiga sobre ti. Y esta es una declaración poderosa. ¿Qué es lo que hace? Ella está culpando a Abraham por el problema. Es tu culpa. Y en realidad, sí lo era. Porque lo que él debió hacer fue haber rechazado esta idea loca y carnal. Yo no me voy a casar con Agar y punto. Debió haber rechazado esta idea, pero no lo hizo. Otra vez, no sabemos por qué. La Biblia no nos dice por qué. Pero todos nosotros, y yo pienso que Dios lo hace deliberadamente porque todos cargamos con cosas diferentes en nuestro corazón. Todos tenemos diferentes luchas, diferentes problemas y cosas que nos hacen no creerle a Dios. Luchamos para creerle a Dios. Y Dios está en silencio aquí porque creo que Él quiere que todos nos relacionemos con esta historia. Ella le echa la culpa y sí era su culpa porque nunca tomó el liderazgo de su hogar. Él permitió que esta idea surgiera y ahora está atrapado entre dos mujeres en guerra. Y esta es una de las cosas que es tan alocada. Veo muchachos que se involucran con más de una mujer. Y si tú no puedes hacer a una mujer feliz, ¿qué te hace pensar que podrás hacer felices a dos? Es decir, es una locura. Y él está atrapado entre ellas dos. Oh Dios, este es el producto de la carne, de los planes. Y debe ser una advertencia para nosotros que si vamos por ese mismo camino es lo que nos pasará. Y de nuevo, lo que él hace es que Abraham intenta apaciguar a Sara y le dice, bueno, pues haz lo que tú quieras, haz lo que te plazca. Y está intentando cargarle la mano a Sara y decirle, pues haz lo que quieras. Pero la verdad es que eso fue lo que lo metió en este problema en primer lugar. Todo el mundo está haciendo lo que le plazca, en lugar de hacer lo que Dios dijo. Esto siempre nos meterá en problemas. El hacer lo que nos plazca. Entonces, tienen en las manos este gran problema y esta gran lucha que ocurre entre ellas. Y lo que Agar hace, Agar se levanta y escapa. Sara se volvió tan cruel con ella que ella terminó escapando. Ella escapa de Sara para alejarse de todo. Y aquí es donde la historia que leímos en nuestro pasaje en realidad comienza. Agar huye de Sara y es ahí donde tiene un encuentro con el ángel del Señor. Y algo que veo aquí que es muy hermoso
es que Dios cuidó de Agar. Agar era una esclava y no podía decidir en este tema, porque era una sierva, era una esclava. No había sido idea suya, era idea de Sara. Hizo mal en la forma en que trató a Sara, pero no había sido su idea originalmente. Ella solamente quedó atrapada en su idea. Y aún así, Dios amó a Agar. Y es lo que debemos comprender. Creo que muchas veces hoy nos olvidamos de que Dios ama a Ismael, porque Dios ama a la semilla de Ismael. Y hoy en día hay muchos más ismaelitas que israelitas en este mundo. Solo ve la población. Pero Dios los ama, y la Biblia es muy clara al respecto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces viene a ella el ángel del Señor, y esto es lo que él trata con ella. Es lo que llamo la promesa de su misión. La cosa que el ángel del Señor trata con Agar, en realidad no se relaciona con Abraham, pero sí tiene que ver con su relación con Sara, porque ella era su sierva. Y el ángel del Señor le dice, yo quiero que regreses y te sometas a Sara. Y eso no es lo que ella quería oír. El ángel del Señor la encontró, y quiero enfatizar algo aquí. Estaban ubicados en un lugar entre Cades y Bered. Ahora, los nombres son muy importantes en la Biblia. Muchas veces nos dan parte de la historia, y eso es lo que ocurre aquí. El nombre Cades significa un santuario. Bered o Bered significa una granizada. Ahora, es una advertencia para nosotros. Si no escogemos el santuario de Dios, terminaremos en medio de la tormenta. Ahí vamos a acabar. Y ocurre todo el tiempo. Entonces, escoge la manera de Dios. Sométete a su palabra. Sí me doy a entender. Lo mejor que podría ocurrirte en la vida es la voluntad de Dios. Porque Dios es más sabio que nosotros. Dios es más inteligente que nosotros. Dios conoce cosas que nosotros no sabemos. Y lo mejor que puede ocurrirnos es su voluntad. Sométete a su voluntad. Yo te prometo, no te arrepentirás. Ahora, cuando el ángel del Señor habla con Agar, le pronuncia estas palabras. Agar, sierva de Sara. Ahora, ¿qué es lo que no dice aquí? El ángel no está diciendo, Agar, esposa de Abraham. Es decir, esta grandiosa idea de casarse con Agar no fue idea de Dios. No fue el plan de Dios, no era la voluntad de Dios. Sí lo hizo. Y pagó un precio altísimo por haberlo hecho. Justo como cuando nosotros no obedecemos lo que Dios claramente nos ha dicho. Siempre va a terminar costándote algo. Tendrás que pagar un precio muy alto. El ángel del Señor le dice, Agar, sierva de Sara, y el ángel del Señor continúa diciendo que tiene que regresar con su señora y someterse a ella. Verás, no interesa cuán grandes o cuán brillantes parezcan nuestras ideas. Dios nunca las va a aceptar. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que la mente carnal es un enemigo ante Dios. ¿Qué decimos a veces? Yo soy más inteligente que Dios, mi idea es brillante, se me puede ocurrir cualquier genialidad. No. Nunca ha sido así y nunca será así. Y Dios no acepta la idea de ellos, aunque ellos creyeron que era una idea genial en primer lugar. Dios no acepta las obras de nuestra carne. Nunca lo ha hecho. Ahora, esto no significa que Dios no ame a Agar, no significa que no ame a Ismael. Sí los ama y hablaremos de esto más tarde. Dios sí trata con ellos y Dios los bendijo. Como ya mencionamos, hay mucha más simiente de Ismael que vive hoy en día que israelitas. Dios les ha bendecido en verdad y están por todo el mundo el día de hoy. Pero Él le aconseja, tu error, Agar, fue que no estás asumiendo tu rol como una sierva. No estás actuando como la sierva de Sara.
En vez de esto, estás actuando como si fueras su ama, como si fueras mejor que ella. Y ese es tu error. Regresa y sométete a ella. ¡Wow! Este es uno de los más grandes problemas en la iglesia, que muchas personas no entienden la autoridad espiritual, porque ellos se creen la autoridad. No, tú no eres la autoridad, solo Dios es la autoridad y las demás autoridades son autoridades delegadas. Solo Dios tiene la autoridad absoluta. Todos los demás han sido delegados sobre ciertas áreas en la vida. Y en el caso de Agar, ella está fallando en hacer lo que tenía que hacer como sierva de Sara. Y en su caso, lo que tiene que hacer es corregirlo. Verás, la Biblia es muy clara al respecto. En Proverbios, capítulo 13, versículo 10, dice que la contienda viene solamente a través del orgullo o de la soberbia. Necesito repetirlo porque no sé si te hayas visto atrapado en contiendas o atrapado en medio de una guerra. ¿Dónde comienza? Comienza con orgullo. El orgullo es la raíz de esto. Solo a través del orgullo. Y esto es lo que Agar está haciendo. Ella se ha exaltado en su propio orgullo. Mira, yo tengo un bebé. ¿Cuál es tu problema? Y debido a su actitud, debido a su orgullo, esta contienda, esta guerra comienza. Ahora concentrémonos en esto unos momentos. Centrémonos en lo que el ángel del Señor le dijo a Agar sobre su hijo, su bebé. Es lo que llamo la naturaleza de Ismael. Naturaleza. En primer lugar, Dios le dijo, tú vas a tener a un hijo varón. Vas a tener un hijo. Evidentemente en estos días no tenían sonogramas y no había forma de saberlo, pero Dios se lo revela. Tú vas a tener a un hijo. Y luego comienza a darle información y le dice, quiero que le pongas por nombre Ismael, que literalmente significa Dios oye. Y Dios la había escuchado el clamor de Agar. Creyó que iban a morir, creyó que tanto ella como su hijo iban a morir ahí. Creyó que morirían en este desierto y no, Dios escuchó su clamor. Estoy tan agradecido de que Jesús sea amigo de pecadores. ¿Sabes por qué? Él nunca podría haber sido mi amigo si no fuera amigo de pecadores. Porque eso es lo que yo era y lo que tú eras. Dios se preocupa por Ismael y Él dice, ponle por nombre Dios escucha. Dios escuchó tu oración. Mientras ella está clamando, creyendo que van a morir en el desierto, Dios escuchó el clamor de su aflicción y Dios había contestado su oración. Como habíamos dicho, creo que uno de los puntos más hermosos de esta historia es que Dios cuidó de Agar. Oh, Dios nos ayude a tener la actitud correcta. Luego Dios comienza a advertirle sobre la naturaleza de su hijo. Dios le dice que él será un hombre fiero. Y de ahí saco el título para esta lección, que es un burro salvaje, porque literalmente en el hebreo esta palabra es lo que significa que este niño llegará a ser un hombre fiero, la naturaleza de un burro salvaje. ¡Wow! Y esto sí que es verdad. Lo vemos claramente en nuestro mundo de hoy. Yo emprendo muchos viajes en lo que es el Medio Oriente y una de las cosas que más me impactan ahí es precisamente los cristianos, los creyentes que hay en esos lugares. Tienen algo que nosotros no tenemos. Es lo que la Biblia dice, que Dios nos da gracia por gracia. Y debido a la persecución bajo la que se encuentran, el estrés y la presión, tienen una gracia especial que Dios les ha dado. Pero también me sorprende que esta naturaleza de burro salvaje que veo es en verdad terrible, la arrogancia. Él tendrá una naturaleza salvaje, será igual a un burro salvaje. Y dice que su mano será contra todos. De hecho, también dice que la mano de todos será contra él. Incluso tienen un proverbio árabe que yo aprendí mientras estuve por allá y dicen, mi hermano y yo en contra tuya, mis primos y yo en contra de todo el mundo.
Esa es su mentalidad. Esta es su naturaleza conflictiva, y yo no me inventé este dicho, lo aprendí en Medio Oriente. Ese es uno de sus proverbios. Mi hermano y yo en contra tuya, mis primos y yo en contra del mundo entero. Esta es la naturaleza del burro salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos será contra él. Es decir, será un conflicto constante. Y entonces cuando alguien te diga que están listos para resolver el conflicto y que traerán la paz a Israel, ni les hagas caso, porque no existirá ninguna paz hasta que el príncipe de paz regrese. No va a ocurrir. Ahora, sí que vendrá un engañador, es el que nosotros llamamos el anticristo, y este pretenderá ser un hombre de paz y es así como ganará su poder y su control. Pero lo cierto es que hasta que Jesucristo, el príncipe de paz, regrese, no va a poder ocurrir. Y es por esto, por la naturaleza salvaje. Y dice el verso 12 que delante de todos sus hermanos habitará. ¿Qué es lo que dice? Esto quiere decir que todo el mundo tiene una naturaleza carnal como Ismael. No solamente es Abraham, o Sara, o Agar. No, yo también tengo que lidiar con esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entregárselo al Señor. Hay dos cosas que Dios dijo. Dios dijo a los israelitas, quiero que me traigan al primogénito y lo ofrezcan como sacrificio para mí. Solo dos cosas pueden redimirse. Y una de ellas, por supuesto, es el hijo varón, el niño. Él será redimido por el cordero sacrificial. Y luego dice el burro. ¿Y por qué Dios haría algo así? Nos está recordando la naturaleza carnal que tenemos. Hay ocasiones en que nos creemos tan listos. Y lo cierto es que nuestras ideas son las de un burro. Pensamos como burro y somos tercos como un burro. Y no lo hagas. Por favor, no lo hagas. No querrás ver el resultado final. Entonces, el burro salvaje es una ilustración de nuestra naturaleza carnal, con la que todos nosotros tendremos que lidiar. Dios nos ayude a no hacerlo. Agar era una egipcia. Egipto es una ilustración del mundo. Ismael nació en atadura. Y Pablo lo enfatiza en su carta a los Gálatas. Habla sobre los dos diferentes pactos. El pacto de la vieja carne, el viejo pacto, que está haciendo referencia a Agar e Ismael. Las obras de la carne. Y en esto es en lo que se basa. Los 10 mandamientos. Haz esto, no hagas esto. Pero dice, tenemos otro pacto que no está basado en la ley, sino en el amor. Se basa en que Jesucristo nos ha traído un nuevo y mejor pacto, que se basa en mejores promesas. Entonces dice que hay dos naturalezas. Ismael nació conforme a la carne, y es por esto que Jesús dice en Juan 3:7, os es necesario nacer otra vez. Tienes que ser nacido de Dios. La verdad es que la carne nunca llegará a ser aceptable ante Dios. Dios nunca va a estar interesado en nuestras ideas y decir, muy bien, hazle como quieras. Eso no va a pasar, porque Dios conoce el resultado final. Verás, la única forma de ser libres de la carne es edificar un altar y someter nuestra vida ante Dios. Y en última instancia, esto es lo que Abraham tiene que hacer en su relación con Agar. El ver cómo Ismael crece, seguro que en ocasiones le traería algo de dolor, tanto a Abraham como a Sara. ¿Por qué no habremos esperado en Dios? La verdad es que la paciencia es un fruto del Espíritu, y solamente aquellos que están dispuestos a esperar en el Señor encontrarán la fuerza del Señor. Dios nos perdona. Él no tiene ningún problema en perdonarnos. Dios nos perdona, pero siempre habremos de cosechar el fruto de la mala semilla que sembramos, la mala cosecha que plantamos. Si sembramos de la carne, cosecharemos de la carne y corrupción. Que Dios nos ayude a aprender esta lección
y no caer en la trampa del burro salvaje. A este mundo no le faltan más burros salvajes. Necesitamos gente sometida a la voluntad de Dios.